Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este episodio de hoy vamos a recorrer un mapa incómodo, pero necesario, el rastro de Jeffrey Epstein en África. No se trata solo de un individuo, sino de un sistema global que utiliza personajes como él para penetrar en nuestros estados, en nuestros países, capturar a nuestras élites, a nuestros gobiernos y convertir la riqueza africana en capital privado. Vamos a entrar en Senegal, donde las redes de poder vinculadas a Karim Wade abrieron puertas a intereses extranjeros. Vamos a ir a Costa de Marfil, donde figuras como Nina Keita muestran cómo el lobby corporativo y la consultoría internacional moldean las decisiones de Estado. Vamos a ir a Ghana, Nigeria, Ruanda, Mozambique y Sudáfrica, donde la gira de la Fundación Clinton, del expresidente estadounidense Bill Clinton, con Epstein a bordo, disfrazó la filantropía, cuando en realidad era una operación de influencia política y económica. Y por supuesto, vamos a ir a mi querido país, Guinea Ecuatorial, donde los documentos oficiales de Epstein Files revelan un plan sistemático para infiltrarse en la arquitectura del Estado y manipular la gestión de nuestro petróleo. Y por supuesto vamos a ir a nuestro querido país primo hermano de Marruecos, donde Jeffrey Epstein buscó refugio entre palacios, monarquía y redes financieras transnacionales. Este episodio no es solo una investigación, es un diagnóstico del imperialismo contemporáneo y de cómo el capitalismo y el neoliberalismo global sigue utilizando a África como laboratorio de explotación. Lo que vamos a contar hoy no es una historia ajena, es la historia de cómo se fabrica la pobreza en África, cómo se captura la soberanía africana y cómo se perpetúa un orden mundial que necesita un continente africano debilitado, dividido, fracturado, para seguir funcionando. Jeffrey Epstein en África, un análisis panafricano de la captura de los gobiernos y las élites africanas, de la corrupción y la maquinaria de empobrecimiento. No os lo perdáis, ya en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. Jeffrey Epstein emergió a finales del siglo XX como un financiero cuya riqueza, influencia y conexiones sociales superaban con creces la transparencia de su trayectoria profesional. Cultivó relaciones con jefes de estados, multimillonarios, académicos, diplomáticos y miembros de familias reales. Epstein operaba en la intersección de las finanzas, la inteligencia, la filantropía, las redes sociales de élite. Y también se dice que era un espía israelita, presentándose como un consultor, donante e intermediario de acceso a poder y a privilegios. Su isla privada, su avión y sus residencias se convirtieron en puntos de encuentro, también de explotación de menores, pero se convirtieron sobre todo en puntos de encuentro para personas poderosas de todo el mundo, cuando sus actividades criminales fueron expuestas primero a principios del milenio, en el año 2000, y luego de nuevo en el 2019, no solo se revelaron la magnitud de sus delitos personales, sino también la arquitectura de las redes de élite global que le habían permitido operar con completa impunidad durante décadas. La saga de Epstein expuso cómo circula la influencia entre la élite capitalista global. Reveló cómo la riqueza, el acceso político y el prestigio social pueden proteger a los individuos de la rendición de cuentas y cómo los frentes filantrópicos, las estructuras financieras offshore y las fundaciones privadas pueden usarse para blanquear reputaciones y consolidar completamente el poder.
Las conexiones de Epstein abarcaban continentes y sus actividades iluminaron los mecanismos a través de los cuales las élites globales interactúan con estados, instituciones y entre sí. The Epstein's File, los documentos de Epstein, los testimonios e investigaciones que siguieron a su arresto, hicieron más que detallar las acciones de un solo hombre. Ofrecieron una rara visión de las redes informales que moldean el capitalismo y el neoliberalismo global. Redes caracterizadas por el secretismo, el privilegio y la capacidad de trascender las leyes nacionales e internacionales. Dentro de este panorama global, las actividades de Epstein en África son especialmente reveladoras. Muestran cómo los financieros y actores políticos occidentales interactúan con las élites africanas, cómo la influencia se intercambia por acceso y cómo las estructuras del capitalismo neocolonial continúan moldeando las economías políticas africanas. Desde una perspectiva panafricana, la presencia de Epstein en el continente no es un episodio aislado, sino parte de un sistema más amplio en el que actores extranjeros colaboran con élites locales para extraer riqueza, moldear políticas y socavar la soberanía. Las siguientes secciones que vamos a examinar, miramos las actividades de Epstein país por país, situando cada caso en el contexto más amplio de la captura de los gobiernos, la captura de las élites africanas, la corrupción y, sobre todo, el empobrecimiento de los pueblos africanos. Empecemos por Senegal, en el cual vemos unas dinastías políticas, capital extranjero y una élite que salvaguarda a estas élites neoliberales occidentales. Las conexiones de Epstein en Senegal se cruzaron con la órbita política de Karim Wade, hijo del expresidente senegalés Abdoulaye Wade. Karim Wade fue ministro de Estado y supervisó una cartera inusualmente amplia que incluía infraestructuras públicas, aviación, energía y cooperación internacional. Su influencia fue tan extensa que se convirtió en un símbolo de poder político concentrado dentro de una familia. ¿Suena eso a los que sois guineoecuatorianos? La proximidad de Jeffrey Epstein con individuos dentro de este círculo refleja cómo los financieros occidentales identifican a las élites africanas que controlan los sectores estratégicos y cultivan como intermediarios para el acceso a los recursos estatales. La economía política de Senegal ha estado durante muchísimo tiempo moldeada por intereses corporativos franceses, por la inversión del Golfo y también por ONGs occidentales que ejercen influencia bajo la bandera del desarrollo y la democracia. La presencia de Jeffrey Epstein en estas redes ilustra cómo los actores extranjeros utilizan las relaciones de élite para asegurar contratos, moldear políticas e influir en prioridades nacionales. Las consecuencias para las masas, para los ciudadanos y ciudadanas senegaleses en este caso, son muy profundas. Los fondos públicos se destinaban a manos privadas. Los proyectos de infraestructura se convertían en vehículos de enriquecimiento en lugar de desarrollo para todos. Y los presupuestos nacionales dependían de actores extranjeros. El desempleo juvenil aumentaba. Los servicios públicos se deterioraban y la soberanía se erosionaba a medida que las élites y sus socios extranjeros consolidaban el poder. Ahora nos vamos a Costa de Marfil y el lobby corporativo, la penetración en el estado de seguridad y corretaje de la élite. En Costa de Marfil,
Las conexiones de Jeffrey Epstein pasaron por figuras como Nina Keita, una ejecutiva empresarial y política interna que ha trabajado en estrategia corporativa y comunicación tanto en instituciones marfileñas como en instituciones internacionales. Sus redes se cruzan con el mundo del lobby corporativo, la consultoría internacional y la influencia política. Las interacciones de Epstein con individuos de estos círculos revelan cómo los financieros occidentales se integran en los estados africanos al alinearse con élites que operan en la intersección de los negocios, la política y la diplomacia. El panorama político de la Costa de Marfil, como sabéis, ha estado durante muchísimas décadas marcado por el dominio corporativo francés, las firmas de seguridad israelíes y los asesores financieros occidentales que influyen en la política nacional y, sobre todo, en la planificación económica. La presencia de Jeffrey Epstein en estas redes refleja cómo los actores extranjeros explotan la inestabilidad política y la reconstrucción post-conflicto para asegurar contratos rentables y acceso privilegiado. La economía marfileña, dominada por la producción de cacao y la agroindustria extranjera, se convierte, por lo tanto, en un lugar de extracción más que desarrollo. Los agricultores rurales enfrentan ingresos decrecientes. La expropiación de tierras se intensifica y la migración de la juventud se acelera a medida que las oportunidades de futuro disminuyen en el país. La clase política, apoyada por intereses extranjeros, se queda cada vez más aislada de la rendición de cuentas. La implicación de Jeffrey Epstein es un ejemplo de cómo las estructuras económicas neocoloniales continúan empobreciendo a la población mientras enriquecen a una pequeña élite africana. Ahora nos vamos a ir a Ghana, Nigeria, Ruanda, Mozambique, Sudáfrica. Vamos a hablar de el filantropocapitalismo y la diplomacia de la influencia. La presencia de Jeffrey Epstein en la gira por África del 2002, organizada por la Fundación Clinton, liderada por el expresidente estadounidense Bill Clinton, revela otra dimensión de influencia de la élite. Clinton, tras dejar su cargo como presidente, se convirtió en una figura destacada de filantropía global, filantropía con comas invertidas siempre, utilizando su fundación para interactuar con gobiernos, corporaciones y ONGs en todo el mundo. La gira por África, que incluyó visitas a Ghana, Nigeria, Ruanda, Mozambique y Sudáfrica, se presentó como una misión humanitaria. En la práctica funcionaba como una forma de diplomacia de poder blando, diseñada para cultivar relaciones con presidentes, ministros y líderes empresariales africanos. La inclusión de Jeffrey Epstein en esta delegación demuestra cómo las élites occidentales utilizan narrativas filantrópicas para acceder al poder político en África. Estos viajes abrieron puertas a empresas occidentales, consultorías y ONGs que moldearon políticas nacionales sobre salud, educación, infraestructura y reforma económica. 4 pilares que son importantes que entendáis: salud, educación, infraestructura pública y reforma económica. ¿Por qué son estos 4 pilares importantes? Porque son los 4 pilares que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuando te da un préstamo en comas invertidas, no te deja que lo hagas público. Digo el préstamo en comas invertidas porque, entre comillas, porque no es un préstamo. Occidente no puede prestar dinero a África cuando está robando dinero a África, porque el dinero que nos está prestando es el dinero que nos ha robado. El que quiera entender, que entienda. El resultado de abrir estas puertas fue un modelo de filantropía capitalista que a menudo extrae más valor
del que aporta. Los servicios públicos se externalizaron, las industrias locales se vieron socavadas y los presupuestos nacionales pasaron a depender de la financiación de donantes. La desigualdad se amplía a medida que la influencia extranjera se profundiza. El papel de Jeffrey Epstein en este ecosistema ilustra cómo África se convierte en un escenario para la creación de redes de las élites, la inversión y la influencia, mientras que las condiciones estructurales que empobrecen a los africanos permanecen sin abordar. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a hablar sobre el caso de Guinea Ecuatorial, finanzas offshore, autoritarismo y la arquitectura del saqueo. Con dos cojones como siempre ha sido, rapeando en contra de todo lo que mal me ha parecido. A eso he venido, a juntar lo que estaba dividido, porque solo muere todo aquel que antes ha vivido. Y yo he vivido mi mejor vida sin un solo lujo, he escupido la verdad sin tapujos, sin trucos, estrujo las palabras a mi antojo y las doy forma, consciente de que las frases que formo se hacen norma. La letra que colma, este es el no va más. Mis obras más controvertidas hacen que me ponga más para el proyecto, trabajar el intelecto de nuestra juventud hasta que empiecen a ir rectos por sí solos, por mí solo. Empecemos por la base para ir al unísono. Los niños ya no piensan, la educación se ha ido, los modales y la hospitalidad también se han ido. Bienvenidos de vuelta a la llave. Vamos a ver el tema de Guinea Ecuatorial, finanzas offshore, autoritarismo y la arquitectura del saqueo. Basamos todo esto en un artículo que está en Diario Rombe, que podéis encontrar aquí. Por favor, aseguraros de que vais a Diario Rombe y leéis. Se dedican exclusivamente a casos de corrupción. Creo que es bastante importante, si no lo conocéis, que lo conozcáis. Y también en The Epstein Files. Hemos estado leyendo The Epstein Files, aparte de leer el artículo que nos ayudó a crear, ¿no? esta parte del podcast. El llamado expediente Guinea demuestra que Epstein no veía al país como un socio, sino como un refugio de impunidad. Bajo la apariencia de la filantropía, inversión y consultoría, construyó una plataforma para proteger y expandir una red criminal internacional. El silencio sobre sus cómplices locales es la última pieza que falta para completar el rompecabezas que el pueblo ecuatoguineano tiene el derecho y el deber de exigir que se revelen. Los documentos EFTA 01105097, el documento EFTA 01083985, el documento EFTA 01992435 y el documento EFTA 025198, entre otros, revelan un plan sistemático para infiltrarse en las estructuras del Estado y convertir a Guinea Ecuatorial en el eje de una red global que combinaba ingeniería financiera, logística aérea privada y protección política. El objetivo era intervenir directamente en la planificación del capital público, la adquisición de activos estatales y la diversificación de la riqueza petrolera, posicionando a Jeffrey Epstein como intermediario obligatorio entre el gobierno de Guinea Ecuatorial y los mercados internacionales de capital y materias primas. Las actividades financieras de Jeffrey Epstein en Guinea Ecuatorial revelan el ejemplo más explícito de cómo los financieros occidentales explotan los estados autoritarios para acceder a recursos naturales. Su implicación con entidades como Financial Ballistic Trust y Financial Algorithms Incorporation fue diseñada para situarle dentro de las estructuras políticas y económicas de un país dominado por la familia gobernante del dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasoa y en
gobierna desde el 1979 y es uno de los jefes de Estado con más años de servicio en todo el mundo. El régimen de Teodoro Obiang se ha caracterizado por una concentración extrema de la riqueza, con la familia del presidente controlando enormes ingresos petroleros, mientras nuestra población, nuestro pueblo, sigue siendo uno de los pueblos más empobrecidos del mundo. Las maniobras financieras de Jeffrey Epstein en Guinea Ecuatorial reflejan un sistema en el que los asesores occidentales, especialistas en el extranjero y élites políticas colaboran para desviar la riqueza nacional hacia cuentas privadas. Los ingresos petroleros que deberían financiar escuelas, hospitales e infraestructuras fluyeron en cambio hacia propiedades de lujo, cuentas bancarias extranjeras y estructuras financieras opacas. La población experimenta pobreza crónica, servicios públicos insuficientes y deficientes y represión política, mientras que los actores extranjeros se benefician de los recursos del país. La implicación de Jeffrey Epstein expone cómo la extracción neocolonial opera mediante la ingeniería financiera en lugar de la ocupación directa, con consecuencias devastadoras para el pueblo. Ahora nos vamos a Marruecos. El acceso social de élite, el poder monárquico y la búsqueda de un santuario para Jeffrey Epstein. Las actividades de Jeffrey Epstein en Marruecos revelan una dimensión diferente de influencia de la élite. Su intento de comprar el palacio de Bin Anankil en Marrakech, valorado en aproximadamente 18 millones de euros, y su presencia en la boda del 2002 del rey Mohamed VI, monarca de Marruecos, demuestran su integración en las redes sociales de la élite norteamericana en Marruecos. El rey Mohamed VI, que ascendió al trono en el 1999, preside una monarquía que ejerce un poder político y económico significativo, con estrechos vínculos con gobiernos occidentales como Estados Unidos, monarquías del Golfo y redes financieras europeas. El intento de Jeffrey Epstein de adquirir un palacio en Marruecos, estructurado a través de entidades offshore, refleja cómo las élites globales utilizan el país como refugio seguro para su riqueza, la influencia y la protección personal. El sistema político marroquí, que combina la autoridad monárquica con procesos democráticos cuestionables y controlados, proporciona un entorno estable para las élites extranjeras que buscan refugio u oportunidades de inversión. Mientras tanto, los marroquíes comunes de a pie se enfrentan a un alto desempleo juvenil, a un aumento del coste del nivel de vida y a libertades políticas limitadas. La búsqueda de refugio en Marruecos por parte de Jeffrey Epstein puso en manifiesto la marcada brecha entre una élite global capaz de comprar protección y una población que lucha bajo el peso de la austeridad y la desigualdad. Ahora vamos a ver entonces cuál es la síntesis panafricana, ¿no? En Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Ruanda, Mozambique, Sudáfrica, Guinea Ecuatorial y Marruecos, entre otros países. Las actividades de Jeffrey Epstein revelan un patrón constante. Los actores extranjeros cultivan élites africanas que actúan como intermediarias en la extracción de recursos naturales, la influencia de las políticas y los flujos financieros. La corrupción se convierte, por lo tanto, en una herramienta de control más que en un fracaso de la gobernanza, asegurando que los estados africanos siguen siendo dependientes y vulnerables a la manipulación extranjera. Los financieros occidentales utilizan las estructuras offshore, frentes filantrópicos y acceso político para extraer riqueza de las economías africanas. La influencia política
se ejerce a través de la diplomacia blanda, de la diplomacia, de la caridad y de las redes sociales de élite, moldeando las políticas nacionales y continentales de formas que socavan nuestra soberanía. El pueblo, las masas, paga el precio a través de el empobrecimiento, el desempleo, el subdesarrollo y la pérdida de la agencia política. Jeffrey Epstein no es la historia. Jeffrey Epstein es un síntoma de un sistema neocolonial, neoliberal, global, que mantiene África estructuralmente empobrecida, mientras enriquece a una clase alta transnacional, a una élite transnacional. Sus actividades exponen los mecanismos a través de los cuales opera el capitalismo neocolonial, revelando la urgente necesidad de unidad panafricana, de soberanía económica y del desmantelamiento de redes de élites que sirven únicamente a intereses extranjeros a costa del desarrollo de los pueblos africanos. En conclusión, la trayectoria de Jeffrey Epstein en África, tal como la revelan los documentos de Epstein Files y las redes que tejió, no es una anomalía ni un accidente histórico, es una expresión contemporánea de un sistema global que sostiene sobre la explotación de los pueblos africanos, la captura de sus élites y de sus gobiernos, la mercantilización de nuestra soberanía. Epstein fue simplemente un operador, un actor dentro de una maquinaria mucho más amplia, la del capitalismo imperialista, la del neoliberalismo global, que desde la trata transatlántica hasta la privatización del siglo XXI ha buscado transformar el continente en un espacio de extracción, como diríamos los guineoecuatorianos, en sus fincas. Experimentación y acumulación para intereses ajenos a los de las masas africanas. Desde Dakar, pasando por Malabo, desde Abiyán hasta Marrakech, su presencia revela un patrón que se repite con precisión quirúrgica. Identificar a las élites africanas. Identificar a las élites africanas más vulnerables a la seducción del dinero extranjero, a esa gente avariciosa que solo quiere enriquecerse, infiltrarse en los centros de decisión de Estado, manipular la planificación económica y convertir los recursos públicos en instrumentos de enriquecimiento privado. Este proceso no solo vacía las arcas nacionales, vacía también la capacidad de los pueblos africanos para imaginar y construir un futuro propio. Cada contrato opaco, cada asesoría extranjera disfrazada de cooperación, cada red de influencia que se instala en la sombra, profundiza la dependencia y debilita la soberanía. Pero la responsabilidad no recae únicamente en los actores externos. El capitalismo global solo puede operar en África porque encuentra cómplices internos, unas élites que han renunciado a su responsabilidad histórica y han elegido servir como intermediarios del saqueo. Frente a esta realidad, el panafricanismo no puede limitarse a un discurso cultural o simbólico. Debe de convertirse en un proyecto político radical revolucionario que confronte tanto el imperialismo, el neoliberalismo, el neocolonialismo, así como a las clases dominantes africanas que lo facilitan.
La lucha contra las figuras como Jeffrey Epstein y contra todo lo que él representaba exige una ruptura profunda con el modelo económico impuesto desde Occidente. Requiere recuperar el control sobre los recursos naturales, democratizar el poder político, desmantelar las redes de corrupción transnacionales y construir instituciones que respondan a las necesidades de las mayorías, no a los intereses de las élites globales. Significa también fortalecer la integración africana, no como un eslogan diplomático, sino como una estrategia de supervivencia frente a un sistema mundial que prospera, dividiendo, endeudando y empobreciendo, subordinando a los pueblos africanos. Jeffrey Epstein no es el enemigo principal, no era, debería decir, ya que fue asesinado hace unos años. Es un síntoma. Es el verdadero adversario, es el orden imperialista neoliberal que permite que individuos como él operen con completa impunidad, violando a mujeres, traficando a mujeres por todo el mundo, entrando y penetrando gobiernos africanos y ser capaz de crear esas redes financieras donde nuestra riqueza sale del continente sin ni siquiera haber beneficiado ni un poco al pueblo africano. El capitalismo global, por lo tanto, se convierte la vida africana en mercancía. El capitalismo global convierte, por lo tanto, a la vida africana en mercancía. Por eso la respuesta debe de ser militante, organizada y profundamente transformadora. África no necesita más filántropos, más consultores ni más intermediarios. Necesita soberanía económica, justicia social y un proyecto panafricano capaz de romper definitivamente con las estructuras que mantienen a África y a nuestros pueblos empobrecidos. La historia demuestra que ningún imperio es eterno. Lo que está pasando en Irán nos demuestra que se puede luchar contra Occidente. La pregunta que queda es si África elegirá seguir siendo un territorio de saqueo, de explotación, o si finalmente asumiremos nuestro papel como sujeto político capaz de desafiar y derrotar al sistema que nos oprime, el sistema imperialista, capitalista, neocolonial, neoliberal. La lucha por esa liberación no comienza mañana. Ya está en marcha, en cada comunidad que resiste, en cada movimiento que denuncia lo que está pasando, en cada voz que se niega a aceptar la miseria como el destino. El desafío es convertir esa resistencia dispersa en una fuerza continental unida, capaz de transformar la realidad. Solo entonces, figuras como Jeffrey Epstein dejarán de encontrar en África un terreno fértil para su impunidad. Solo entonces el continente podrá caminar hacia la verdadera emancipación. Como siempre decimos, otra África es posible, pero para ello debemos de adquirir el conocimiento de lo que está pasando, de cuáles son las estructuras económicas y financieras que nos están empobreciendo, unirnos y destruirlas. Ya sabéis dónde encontrarme. okenvenzue@gmail.com Okenve Enzue Zan Cristia Esimi La Llave en Facebook, y si no, en mis perfiles personales de Thread, Instagram, TikTok, Facebook y demás, Zang Esim. Y recordar, otra África es posible.